es nuevo, pero que en realidad es lo que existe. Cuando el Señor predicó el sermón del monte, el de las bienaventuranzas, que está en el capítulo 5 del libro de Mateo, la gente lo ha interpretado a partir de eso como ha querido, de muchas maneras. Muchos han tomado ese sermón, del sermón de las bienaventuranzas, como ideal para fundar partidos políticos, si ustedes supieran, para formar ideologías en la historia. Podría hoy predicarles acerca de cómo ideologías que tienen que ver con la gente, como ideologías comunistas, se fundamentaron a partir de una interpretación humanista de las Escrituras. Y eso lleva al hombre a error. Cada vez que el hombre interpreta inadecuadamente las Escrituras, o cada vez que el hombre, dentro de la casa del Señor, le da valor a una verdad que no existe, hace que los demás sigamos algo erróneo. ¿Me entienden eso? Qué bueno, por lo menos 2 o 3. ¿El resto lo entiende también? Sí. Qué bueno, miren, eso me llena de alegría. Ustedes saben que no soy muy emotivo yo, ¿verdad? La lectura que hemos compartido hoy es una verdad que yo quiero que ustedes reciban y aprendan a entenderla. El versículo central de esta lectura dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, versículo 29. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre. Ahora bien, quiero que entienda que muchos de nosotros hemos recibido predicaciones acerca de que ni un cabello de nuestra cabeza cae a la tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Eso no lo dice la Biblia. ¿Ok? Sí se ha predicado, no todo lo que se predica lo dice la Biblia. Entonces yo quiero que usted esté claro en esto y se lo estoy leyendo uno por uno para que usted entienda lo que dice y lo que no dice la Biblia. Por ejemplo, decimos, nada ocurre sin que sea la voluntad de Dios. Eso lo hemos creído y para eso teológicamente existe lo que es la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. La voluntad absoluta es la que Dios concibe, es la que Dios quiere en ti y la que Él proyecta para ti. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Diga conmigo, yo quiero estar bajo la voluntad absoluta de mi Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una voluntad. Y usted y yo queremos estar en esa voluntad, créame que queremos estar en esa voluntad. Pero otra es la voluntad permisiva y esa los teólogos, yo con ellos voy a decir, nos la hemos inventado para decir Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Diga conmigo, Quiero que entienda esta parte. Dios no está de acuerdo con todo lo que nosotros planeamos y hacemos, no. Eso se llama voluntad permisiva. No es cierto que ni aún un pajarillo cae al suelo sin la voluntad de Dios. Eso no está en ninguna parte en la Biblia. Ahora usted me dice, ¿Dios es soberano? Claro que Dios es soberano. ¿Quién va a contradecir eso? Pero el versículo lo que está diciendo es, los pajarillos se venden bien baratos. Bien baratos. Dice el norteamericano, bien chippy, ¿no? No se venden, se lo repito otra vez porque este es el único versículo que usted va a encontrar que diga algo parecido a lo que usted ha escuchado. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Por un cuarto quería decir por un cuarto de denario, que equivalía al pago de la 4ª parte de un día de trabajo. Entiéndame esta parte. Es decir, para ellos eso era bien barato. Con todo, dice, a pesar de eso, ni uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre. O sea, sin que Dios se entere, sin que Dios lo sepa. No es sin que sea la voluntad de Dios, sino sin que Dios lo sepa.
Entonces, usted y yo tenemos que como que tomarle más aprecio a la palabra. ¿Saben de dónde se forman las doctrinas erróneas? De malas interpretaciones y de aceptar versículos que no existen en la palabra. De ahí se forman las falsas doctrinas y de ahí se forman las doctrinas de error. Porque la gente acepta algo que se predica, pero que no está. Yo le compartía, por ejemplo, a los muchachos cuestiones como de la voluntad de Dios. Todos hemos escuchado, por lo menos una buena cantidad, ese versículo de Job 19:25 que dice claramente acerca de: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Todos hemos escuchado eso, ¿verdad? De buena gana, pero ese versículo tampoco existe. La lectura dice: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará. Él se levantará del polvo, no me levantará. Y basado en eso, muchísimos de nosotros a veces estamos enfermos ya para morirnos y por tercos cometemos errores de muchos tipos y creemos que es que Dios nos va a levantar aún. No, Dios te va a levantar cuando te tenga que levantar. Y cuando venga a levantar, no tan solo te va a levantar a ti, va a levantar a todos los que han sido escogidos, llamados. Cuando la trompeta suene, a la final trompeta seremos levantados juntamente con Él. Amén. Pero aquí, en ese versículo también, Job lo que está diciendo es: yo sé que el que me redime, el que me compró, el que se sacrificó por mí vive. Y aunque él estaba prácticamente rodeado del polvo, aún de esa tierra, él se va a levantar para salvarme, para rescatarme. Así que voy a esperar en él. Y eso es lo que te enseña. Aprende a esperar en él y a dar confianza y esperanza, porque eso has recibido del Rey. Dale la gloria al Rey de Reyes y señores. Ahora es bueno que entendamos esto porque nosotros muchas veces cometemos errores gravísimos diciendo: pero es que es la voluntad de Dios. La gente nos pone cosas delante y porque es la voluntad de Dios. A veces se muere alguien inesperadamente y decimos: es que fue la voluntad de Dios. ¿Quién dijo? ¿Cómo es posible? O sea que tú estás manejando el carro como a veces yo hacía, y perdonen, a 120 y de pronto choca. Ya ese tiempo pasó, por cierto. Desde que inventaron el cruise control, doy gloria a Dios por él. Lo pongo ahí donde va el límite y ahí me tranquilizo. Pongo el pie aparte. Comercial no pagado. ¿Cómo tú me vas a decir que una persona que imprudentemente está violando la ley de Dios y de los hombres, o de los hombres y de Dios, excesivamente se está dejando llevar por algún síntoma de alguna adrenalina que corre por sus venas, aceleradamente va corriendo inadecuadamente, se atraviesa en una vía, se lleva una luz roja, está precipitado, se lleva una pared, mata personas, muere, y tú me vas a decir: así lo quiso Dios? No. Esta mentalidad tiene que cambiar. Ese versículo no existe en ninguna parte de la Biblia. Pero basado en eso, mucha gente comete errores gravísimos. ¿Y se los achaca a quién? A Dios. No, lo que sí dice la Biblia es que el que siembra vientos cosecha tempestad. Eso es chirichi la Biblia. Y si te quedas para la noche te digo con el versículo, porque tampoco te lo voy a dar ahora. Entonces yo quiero que me entiendas esta parte porque es necesario e importante. Nos hemos pasado toda una vida buscando y creyendo versículos que no existen en la palabra. A veces la gente nos ha predicado sobre situaciones que no existen en la palabra. Son experiencias a veces personales y usted y yo la aceptamos. Y cuando aceptamos algo y creemos que viene de la gracia, entonces esa misma gracia que se supone que está en nosotros, pero que habitó erróneamente porque no la mandó Dios, sino que nosotros mismos la aceptamos sin investigar en la palabra donde decía
decía esa verdad, se la damos a otro. Y si usted quiere saber cómo muchas cosas se han transmitido de generación en generación, ha sido así. Cuando a veces estoy mal, cuando a veces me siento mal y creo algo para acomodar mi condición, para ajustar mi posición, entonces interpreto algo como me parece y vengo y lo transmito. Y el que escucha, que no viene a la palabra, cree que lo que digo es lo correcto y se lo predica a otro, y se lo predica a otro, y se lo predica a otro. Y una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Eso sí es un refrán real. ¿Pero por qué? Porque el entendimiento nuestro muchas veces está corrompido. Pero es tiempo de buscar la verdad. Y es tiempo de seguir la verdad. Y es tiempo de que tú sepas que la Biblia no se contradice. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los propósitos que tengo para ti, propósitos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y si el fin que esperas es la gloria, vas a obtener la gloria y no mal de parte del Rey de Reyes y Señores, Señores. Dale gloria al Rey. Gloria a Dios. Ahora vivimos de refranes, aún estamos en la fe, pero vivimos de refranes. Vivimos de refranes constantemente. Al que madruga Dios le ayuda. Bueno, sí, le puede ayudar, pero no necesariamente el que madruga para salir a robar, Dios lo va a ayudar. Quiero explicártelo porque muchísimas veces tú y yo creemos que tales dichos tienen que ver algo con la palabra. Para nada. Siempre me predicaban algunos de la religión tradicional. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es cierto para nada. Lo que el versículo dice en realidad es Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. No dice ayúdate que yo te ayudaré. Porque si tú estás en algo sin vergüenza, no me digas que Dios te va a prometer ayudarte en algo sin vergüenza. Por ejemplo, con toda discreción, y yo hasta mandaría a apagar la cámara, pero con el permiso del don que lo dijo. A alguien atraparon en esta semana pasada, ¿verdad? O hace un par de viernes. Y en esta semana salió un reporte en la tele que dice que esta persona le pidió a Dios y todo le salió bien. Y usted quiere que yo me cree ese cuento. Usted quiere que yo me cree ese cuento. Entonces, al mismo Dios que yo le pido para tratar con situaciones de personas que están afectados por la corrupción de este mundo, le pidió a aquel para seguir corrompiendo al mundo y Dios lo escuchó y le respondió. Hágame el favor. Alguien decía en una canción muy tradicional, antigua, es mayorcita que yo, pero como no tengo tantos años usted entenderá que no es tan vieja. Entonces decía que reza también el que sale a bombardear. Cuando había guerra, había una canción que, y no la voy a cantar, no me miren así, que no bastaba rezar, que hacían falta muchas cosas para conseguir la paz. Y esta persona decía que también reza el piloto cuando se montaba en el avión para bombardear a los niños de Vietnam. Una de las estrofas decía así. La gente ha trabajado sistémicamente para no creer en una buena relación con Dios. La gente ha usado refranes inapropiados para echarle culpa de las cosas negativas y perversas de este mundo a Dios. La gente ha usado la excusa de que le pidió a Dios para hacer cosas malas y decir que Dios está de acuerdo. Pero la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Dios es un Dios de amor, también es fuego consumidor, es cierto, pero es un Dios de honra, es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia y sobre todo es un Dios que siendo de justicia y misericordia, Él va a seguir dando la voluntad permisiva, es decir, va a seguir dejando que Adán coma del árbol si le da la gana, pero le va a seguir diciendo, de ese árbol no comas, porque de cierto el día que lo hagas, morirás. Y es necesario que hoy usted y yo
entendamos que el versículo que dice que Dios tiene todo bajo control en la humanidad no existe. Ahora Él sí se entera de todo. Y Él, a pesar de que sabe quién eres, cómo eres, las tonterías que hacemos, las metidas de patas que damos, como quiera nos da gracia y gracia abundante. Esa es la gracia, esa es la bendición. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Por eso le digo, hay que darle espacio a las verdades que conocemos. ¿Por qué? Porque de pronto te pasa algo y tú a quién le echas la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque tú dices que estás bajo la voluntad de Dios. Y si tú estás bajo la voluntad de Dios, pues entonces no te puede pasar nada malo. ¿Qué dice el Señor aquí? Óigame bien, le dice el Señor. Si al padre de familia, se refiere a él, lo llaman Beelzebú, ¿qué no le van a hacer a ustedes? Los versículos después de eso, en el capítulo 11, el Señor dice con respecto a Juan el Bautista, y dice, no hay hombre nacido de mujer como este, pero nos dice también, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace violento, porque con Juan el Bautista llegó el anuncio de la gracia. Con Juan el Bautista llegó el anuncio y la advertencia de que tú y yo podíamos ser salvos. Con Juan el Bautista llegó el anuncio y la advertencia de que la humanidad, aún corrupta como estaba, tenía una esperanza. Óyeme bien, con Juan el Bautista llegó todo ese alboroto y la violencia que se armó es que querían eliminar a Juan el Bautista, querían eliminar el mensaje de él, querían apagar su llama, querían acabar con él, pero el Señor lo hizo prevalecer hasta que se cumpliera la profecía que él mismo estaba profetizando. Y es el único profeta que profetizó del Mesías y lo vio en presencia de él. Por eso no había hombre que hubiera tenido privilegio como profeta como él, porque había visto el Mesías. Y desde ese tiempo el reino de los cielos se ha acercado, pero también la violencia de un enemigo que quiere confundir nuestra mente para alejarnos de las promesas, la bendición, la gracia, la misericordia y la salvación que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡A Él sea la gloria! Y la gracia consiste en eso, no consiste solamente en que Él nos da lo que nos da, sino que Él nos tomó importancia. Él nos tuvo en cuenta. Hay verdades, amados, que hemos escuchado por siglos. Algunos dicen, por ejemplo, que tú labras tu destino. Eso es en cierta forma cierto, porque tú eres quien te buscas, aceptas o niegas las cosas. El versículo que no me pueden aplicar es que el que nació para carpintero del cielo le caen los clavos. Porque si yo quiero ser otra cosa, a mí nadie me va a poner a clavar clavos, sobre todo con los majones que se da uno. Hay que saber, mis amados, que usted y yo estamos diseñados por Dios para su adoración. Dice la Biblia, que nos concibió para la alabanza de su gloria, dice la Escritura. Hay que saber que hemos vivido tiempos violentos en donde la gente ha interpretado las cosas como bien le ha parecido y ha usado a Dios como excusa y a la Biblia misma como pretexto para cometer los errores que ha cometido. Pero es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de vivir de acuerdo a la voluntad divina. Y usted me va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué si fulano me enseñó mal? Hay alguno que está ahora mismo pensando esto, ¿no? ¿Y por qué si fulano me enseñó mal? ¿Por qué si no predicaba lo correcto? ¿Por qué si no hablaba bien? ¿Por qué me salvé? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo fe? Por su gracia. Por su gracia. Porque es su palabra que no vuelve vacía. Muchas veces los hombres malinterpretamos la Escritura. Muchas veces los hombres torcemos la Escritura. A veces por ignorancia. No crea que todos lo hacen por mala fe. Mucha gente lo hace por ignorancia, porque desconocen, porque eso le predicaron. Y hay personas, yo me he sentado con líderes, con todo el respeto que me merecen mis consiervos los pastores, con pastores, a veces solamente para orientarlos y para aclararles un error que está en la Biblia. Y cuando les he dicho, tal cosa no es así, mi amado, mire, lo que usted dice no es así, mira aquí como dice, me dicen claramente, yo no me importa que usted me diga que es, así me enseñaron y así lo predico. Y yo quiero que usted no tenga esa mentalidad.
Yo quiero que usted tenga la mentalidad correcta. Para eso Cristo nos ha puesto el Espíritu de su gracia. Y la promesa que tenemos de parte del Espíritu de su gracia es que Él nos guiaría a toda verdad. Entonces, y cuando dijo a toda verdad, Él los guiará de nuevo a mí mismo. O sea, Él va a estar ahí para guiarlos ustedes a que me encuentren a mí. Y si hemos encontrado la verdad, y la verdad dice Cristo, vivamos por la verdad. Aprendamos la verdad de la palabra y caminemos y demos de gracia la verdad de la palabra que hemos recibido. Dele honra y gloria a aquel que la merece. Entonces usted y yo tenemos que aprender a vivir con esa valentía que da la palabra. Primero sabiendo una cosa, nos van a pasar cosas. Si al padre de familia le sucedió esto, ¿qué no le pasará a los hijos? Es decir, vamos a tener ataques. Es más, Cristo, para que nadie se confunda, dijo, ¡hey! En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, les dijo, porque ya yo vencí al mundo. Es decir, hay garantía. La gracia tiene garantía. La gracia que hemos recibido de Dios tiene garantía. Así que por favor no se te ocurra otra vez decirle a alguien, no te preocupes, tú sabes que el Señor nos manda todo. Mentira. ¿Cómo que el Señor nos manda todo? Es decir, que tú metes la pata, te metes en adulterio, por el barrio a veces algunos hacían así, el marido de la otra venía y agarraba un machete y le cortaba un brazo. Así era el barrio. Y tú me vas a decir que porque aquel se metió con la mujer ajena y vino aquel otro y le mochó un brazo, ¿esa era la voluntad de Dios? No, señor. Esa era la voluntad que él se buscó, porque el que siembra vientos cosecha tempestades. Insultaste al tuyo, a los tuyos, y querías que se calmara. Es que le hablé porque... No. La blanda respuesta quita la ira. Eso de que fuego con fuego se combaten es un asunto que está acabando con la familia. Y algunos me ajustan la Biblia para eso. No. Lo que dice la Biblia es la blanda respuesta, más la respuesta áspera hace subir el furor. Así que si tú quieres provocar un volcán, sigue metiéndole candela. Porque vamos a hablar las cosas como son, ¿verdad? Hay cientos y decenas de refranes que no vienen de la gracia. Y que nos encontramos tan bonitos, hasta refranes bien moralistas, que está bien. Pero lo que no viene de la gracia, no me lo ponga en la Biblia que no está. Ya no me diga más, ya no salga de su boca. Usted que cree en Jesucristo y el que está aquí que no cree, que está por creer, póngase las pilas. Estamos claros, ¿verdad? Aleluya. Ya no digamos más, es que es la voluntad de Dios cuando algo malo te pasa. Así lo quiso Dios. No, Dios no lo quiso así. El profeta estaba enfrente de la crisis y le dice a los príncipes y al rey, óyeme, para mañana a esta hora se come caliente aquí. Uno de los príncipes dijo, no. Y se rió y se burló. Y el profeta se volteó y dijo, tú no comes. A veces usted y yo estamos en circunstancias, las situaciones del día con día son más fuertes que nosotros. Las situaciones de diario son tremendas y tú y yo necesitamos algo de que agarrarnos para tener la excusa para decir si se puede. Aquel tipo no tenía fe como para creer que al otro día podía suceder algo maravilloso, pero el profeta estaba claro de quién le había dado la palabra, y si la palabra sigue siendo la palabra de Dios, ella permanece para siempre. Así que séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y eso es lo que hay que seguir. Me sentaba ayer
mi esposa y yo regresábamos de una reunión en California y me senté al lado de una persona de ascendencia judía. Por lo tanto, judía era. Y se lo pregunté porque sentí del Señor preguntar, una vida tiene tantas promesas y tiene las promesas. Una jovencita con 23 años, es tremenda administradora de negocios, su mamá le dejó los negocios, se fue para Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablé de la fe, porque qué tentación que no puedo evitar hablarle de la fe a la gente. Me encuentro con que ella cree en cualquier cosa. Y que es bonito creer en Dios. Pero que ella no, Dios lo ve en todas las cosas, así que ella no adora a Dios. Usted sabe cuántas personas dentro del mundo cristiano, tomando versículos que no existen, y no cristianos, como en el caso de los judíos que tienen una promesa ineludible de parte de Dios, tienen la abundancia, tienen la bendición, tienen la salud, tienen todo lo que les da la gracia, pero aún así no se someten a vivir adorando y agradeciéndole al único que les ha dado la vida. En estos días me topo con personas y a veces soy muy agresivo y me perdonan los que se pueden sentir ofendidos con esto de la palabra, porque yo creo que si me vas a usar la palabra, yo creo que tú tienes que usarme la palabra correctamente. Entonces me dicen, es que me siento muy agradecido por Dios. Digo, yo no veo la forma en que tú le das las gracias y a veces soy muy descarado con eso, sí lo admito. Porque si tú me dices que le agradeces a Dios y yo te veo que ni siquiera te volteas para darle gracias por el día, no me vengas con esa, por favor. Entonces, bajo la excusa del pretexto de que cada quien vive como quieras, esta muchacha me explicó muchos conceptos que si gracias a Dios no hubiese estudiado algo de filosofía, me hubiera envuelto, porque a veces tú ves a gente con promesa y con abundancia y con bendición y tú dices, caramba, pero ¿cómo es posible que vivan de esta manera? Ah, no, yo no los conozco lejos, yo los conozco cerca. Y si esta persona que tiene todas las promesas cumpliéndose en su vida constantemente actúa de esa manera, ¿cómo no actúan muchos de nosotros, de los cuales el apóstol Pablo nos dice claramente que tomemos el ejemplo de los que cayeron para que no hagamos lo mismo? Y algunos ponemos oídos sordos y seguimos el ritmo de nuestras vidas, ignorando la Escritura, ignorando con ello al Señor y viviendo como mal agradecidos, porque la persona que sabiendo que Dios le da todo, que sabiendo que Dios le ha provisto, que sabiendo que Dios le da la salud, que sabiendo que Dios le contesta oraciones, que sabiendo que Dios le claman y Él le responde, aún sin merecerlo, y no vive para agradecerlo, es la cosa más mal agradecida que existe. Así que empecemos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Dele la gloria al Santo. Oh, aleluya. Vidas vacías, y no es la primera persona que encuentro así. Vidas vacías. He conocido hombres de negocios de esa misma manera. He conocido maestros de la misma manera. He conocido profesionales, doctores en medicina, en leyes y en teología, de la misma manera. ¿Usted se imagina un teólogo que sea incrédulo? Yo conozco varios. Todo bajo el pretexto de que Dios tiene una voluntad permisiva. Así vive la gente. Dios no creó la voluntad permisiva, como tampoco creó aquello que nosotros llamamos libre albedrío. Nosotros lo creamos, los hombres. Lo tomamos como excusa porque para muchos de nosotros es muy difícil vivir para Dios. Nos es difícil vivir para Él. Nos es difícil tener fe. Y a pesar de que nos ha dado todo, nos ha puesto bien. Y su gracia, ¿saben cuándo se explica su gracia? Su gracia se explica cuando usted y yo, a pesar, esto es increíble, ¿no? A pesar de quienes somos, de lo que somos, de lo que sabemos, y que a pesar de quienes somos, de lo que somos y lo que sabemos, sabiendo que no tenemos derecho legal
aún así, como hijos pródigos, clamamos a Él. Y como su escritura dice, clama a mí, yo te responderé, otra vez sentimos ese descanso, ese viento fresco que nos alienta, porque Él nos da descanso aún así. Y si Dios hace eso con nosotros, no es tiempo de aprender a dar cada día de gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hemos recibido de Él la misericordia, la compasión, escucharnos aún cuando no. Si eso es así, y si somos su familia, porque nos hacemos llamar sus hijos, ¿por qué no empezar a practicarlo en casa? ¿Por qué no empezar a escuchar al que no tiene la razón? Aunque sea para explicarle por qué no la tiene. ¿Por qué no empezar a ministrar a los nuestros pensando en lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Por qué no empezar por casa? ¿Por qué no empezamos a hacer misiones en casa, a dar el perdón y a ofrecer la gracia que hemos recibido y dar de gracia lo que por gracia tenemos? ¿Cuántos le dan la gloria al Padre? El plan del Señor es perfecto. Y en la medida que Él muestra su gracia para con nosotros, Él espera que nosotros la multipliquemos. Y los que hacen misiones, simplemente hacen misiones por lo mismo que el apóstol Pablo hacía misiones. Porque él decía, miserable de mí, pobre de mí, si yo no hiciera lo que hago. Porque él había recibido gracia. Y como había recibido gracia, y él se había dado cuenta que él no merecía esa gracia. Entonces, cuando él pensaba en lo que había recibido, él decía, yo soy un abortivo. Él decía, yo soy menos que nadie en esto. Yo soy el último al que llamaron, pero aquí estoy como de primero, porque el que mucho se le perdona, mucho agradece. Y si mucho se te perdonó, empieza a dar de gracia lo que por gracia has recibido. Oh, gloria al Padre. Oh, yo vivo esto. Aleluya. Es que usted y yo tenemos que vivir en esa esfera de agradecimiento. No me diga que usted ha recibido todo lo que ha recibido del Señor. Perdón tras perdón, reconciliación tras reconciliación, restauración tras restauración. Todo para un día le pasa una tontería que a veces se la provocó usted mismo por mala alimentación, por malos caminos, por recibir malos consejos, por guiarse de malas tonterías, por aprender de las porquerías que ve a veces en la televisión o de los shows que presencia. Y viene y aplica eso en vez de aplicar la palabra. Y después me viene a mí con que lo que le pasó es la gracia de Dios. Por eso es que dice la palabra que toma la gracia como libertinaje y echándole la culpa a Dios. Conozco creyentes que están peleados con Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo impediste? Porque te metiste. Y siempre tengo que poner como ejemplo a aquellos que saben que van al adulterio, a meterse en líos, a agarrar deudas que no pueden pagar, para después decir, Dios mío. O decir, Señor, pónchame la llanta para que te mate y después echar la culpa a Dios también. Ya basta de poner escrituras, de poner palabras en la boca de Dios que no están. Dios es soberano, pero su gracia supera su soberanía. Óigame bien, se lo voy a repetir, porque usted no sabe bien lo que yo le he dicho, pero se lo voy a repetir. Dios es soberano. Cuando yo digo Dios es soberano, le estoy diciendo que cuando existían los reyes en la tierra, cuando un rey que era gobernador soberano determinaba algo, en lo último de su reino, hasta lo último de su reino, eso tenía que suceder. Y si no sucedía, óigame bien, preste atención, y si no sucedía, el que violaba esa ley impuesta por ese soberano, moría. ¿Está aquí conmigo? Dios estableció su reino. Y cuando Cristo se acercó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién es el reino? De los cielos. ¿Quién está en los cielos? El soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores. Él gobierna. Y el Hijo, por eso se llama Príncipe de Paz. ¿Está aquí conmigo?
¿Por qué yo digo que su gracia supera su soberanía? Porque siendo soberano, tú y yo fuimos invitados a estar en su reino. Y tú y yo decimos que estamos en el reino de los cielos. ¿Estás aquí? Y por eso Él dijo que su reino no es de este mundo. Y siendo tú y yo parte de ese reino, de ese soberano, conocemos sus leyes en la Escritura. Y conscientes de eso, por caprichos, por debilidades, por flojeras, por holgazanerías, por descuidos, violamos su ley. Y aún así, queremos seguir en los privilegios de su reino. Pero como su gracia es mayor, el soberano no nos aplica a la muerte, sino que nos deja vivir. Y no tan solo nos deja vivir, todo el resto de sus promesas se siguen cumpliendo. Estás aquí conmigo, ¿verdad? Todo el resto de sus promesas se siguen cumpliendo. Todo el resto de su reino se sigue cumpliendo en nosotros y aún nos ofrece la esperanza para levantarnos y perdonarnos. ¿Cómo entonces si yo violo una ley de Él y me produce algo negativo, sea por alimentación, sea por descuidos, sea por malas decisiones, voy a echarle la culpa a Dios y voy a decir, esta fue la voluntad de Dios? No vuelva a decir eso, que eso es casi una blasfemia. ¿Está aquí conmigo? Por eso yo le digo, Él es soberano. Pero debido al amor que ha tenido por la humanidad, por su creación, su gracia supera su soberanía en beneficio de aquellos que le servimos. Gracia sobre autoridad. Gracia sobre justicia, gracia sobre poder, gracia sobre soberanía, es lo que usted y yo tenemos de parte de Él. Por una sola razón, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no temáis, ustedes valen más que muchos pajarillos. Pero una cosa está clara, a cualquiera que me confiese, delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Esta palabra profética del Señor no es para el tiempo de la gracia, es para el tiempo del juicio. Cuando usted y yo damos de gracia lo que por gracia hemos recibido, estamos confesando a Cristo, porque estamos confesando lo que Él nos ha dado. Se lo aclaro, cuando usted y yo le echamos la culpa a Dios de algo que Él no ha hecho, ni ha producido en nosotros, ni nos ha enseñado, ni nos ha mostrado, sino que nosotros por costumbre y hábito decimos que vino de parte de Dios, estamos negándolo. Porque Él tiene varias características, entre ellas el amor, la misericordia, la justicia. Y nada injusto, ninguna razón de odio, ningún hecho negativo viene de Él. De Él viene todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo y en todo lo que hay virtud. Él nos ha dado todo eso y nos ha dado su gracia. No cometamos el error de volver a culpar al Señor de algo que no produjo Él, sino que produjimos nosotros. Este es el tiempo que yo te digo, que hacer eso es negar a Cristo. Y si negamos su esencia, Él nos negará delante de su Padre. Otra vez. Y podemos hacerlo todos los días. Y a veces creemos que si no lo hacemos y Él no nos dice nada, es que estamos bien. No comete ese error. No comete ese error. Su gracia va a seguir fluyendo. Sus promesas son eternas. Los pactos con el Señor son para siempre. Pero cada uno tendrá consecuencia de sus actos. Y el que viva diciendo que es de Él y negándolo,
cuando se presencie delante de Él y sea juzgado, sencillamente verá las consecuencias y verá que será negado delante de su Padre. En Deuteronomio capítulo 28 hay promesas y hay maldiciones. Pero el Señor no te deja así. Él te dice, estas son, he aquí pongo en tus manos la vida y la muerte. Déjame te lo leo, te lo quiero leer, ¿sí? Ve a Deuteronomio 28, ve conmigo, hagamos ese viajecito. Está breve, está breve, está breve. Porque con esto cierro. A partir de ahora tú vas a hacer misiones como el Señor te mande, donde quiera que estés. Y vas a empezar por tu Jerusalén, por tu casa, poniendo en práctica lo que el Señor ya ha hecho contigo. Y si el Señor no ha hecho cosas buenas contigo, es porque sencillamente tú no le has hecho caso. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Capítulo 28 de Deuteronomio. A partir del versículo 1 dice así: acontecerá que si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Óigame bien, ahí está la bendición, pero no nada más hay que guardarla, también hay que ponerla. ¿Por qué? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán, te alcanzarán ¿cómo? ¿Por qué te alcanzarán? Y para Dios el que oye es el que ejecuta, no el que oye y se queda como que nada pasó. A ese Dios le llama necio. ¿Qué dice? Si oyeres a Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito. Y de ahí sigue, ¿verdad? Y vienen todas estas promesas. Ahora dice en el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y cuando dice las maldiciones, te dice, he aquí, he puesto en tu mano, ¿qué? La vida y la muerte. Las maldiciones realmente son mucho más largas que las bendiciones. Sencillamente, en el versículo 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible de Jehová, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Y así sigue. Y así sigue. Y así sigue. Al final el Señor le dice, pongo en tus manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge bendición, ¿para qué? Para que vivas. La gracia te da espacio para pensar el libre albedrío. Por eso yo le digo claramente, yo no creo en el libre albedrío, yo escogí no creer en el libre albedrío, porque el libre albedrío me da la idea en mi cerebro, un cerebro que piensa demasiado rápido a veces, me da la libre libertad de pensar, tengo opciones para pecar. No, yo no tengo eso. Yo no me sujeto a eso. Yo pertenezco a un reino gobernado por un rey. Y hay una ley. Y está escrita en las tablas de nuestros corazones. Y tú eres esa persona. Así que a partir de hoy, tienes que escoger. Escoge la vida. Escoge predicarle a los tuyos. Escoge tener paciencia. Escoge amar incondicionalmente. Escoge perdonar. Porque todo eso lo recibiste de gracia. Y si lo tenemos y viene de Dios, hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Póngase de pie en esta hora. Hoy yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, amigo que me visitas, que visitas esta casa, que visitas este lugar de adoración del Señor. Tal vez la verdad que has escuchado es muy chocante, es muy dura, porque vivir toda una vida con una verdad que no existe es bastante difícil. Pero yo te invito ahora a unirte a aquellos que han decidido vivir por la verdad que está escrita con letras de oro. La palabra del Señor. Es difícil muchas veces porque hay cosas que no concebimos, nos las enseñaron, las creímos. Yo le digo, no todos los que enseñaron mal lo hicieron por mal. Muchas veces lo hicieron por ignorancia. Muchas cosas que nosotros hacemos y no sabemos que están mal, las hacemos por desconocimiento. Dios perdona eso. Pero sabemos también que muchas cosas las hemos hecho sabiendo que están mal. Y humanamente hablando, ese tipo de cosas no debería tener perdón. Pero qué cosa, ¿eh? Estamos bajo su gracia. Y también Dios perdona eso. Pero el hecho de que no nos sucedan cosas malas por las cosas malas que hacemos de manera inmediata, o sea, de una vez, no significa que estemos bien con Dios. Estamos bien con Dios cuando escuchamos su palabra y la obedecemos. Entonces estamos bien con Él. Entonces podemos orar con libertad y demandar lo que sea. Pero a veces estamos en desobediencia y todavía nos creemos con el derecho legal de pedirlo. Oye bien, hoy yo te digo, ora con todo tu corazón cada vez que vayas delante de Dios, sé sincero con Él y pídele lo que necesites, lo que quieras, lo que creas que ocupes. Él te lo va a dar, es casi seguro que Él te lo va a dar. Y cuando te digo casi seguro, me refiero a que hay condiciones para que Dios te conteste. Una de ellas es que insistas. Él te dice que si insistes, Él te lo va a dar. Y muchas veces no te dice que si lo que te da, que le estás pidiendo, es bueno o es malo. Yo lo que sé es que no merecemos lo que tenemos de Él. No hacemos mérito. No hay cosa que hagamos que pueda darnos el derecho real de pararnos delante de Él. Sino que por su misericordia, Él nos dio de su gracia. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario abrió la ventana de la gracia para nosotros. Y hubo un hombre de los más conservadores que vivían fuera de la gracia, que fue llamado a la gracia para que te comunicara a ti y a mí. Que la gracia no era tan solo para los judíos, que era también para ti y para mí. Que somos pseudo judíos, es decir, llamados el Israel espiritual. Algunos quizás con alguna descendencia por ahí, pero gentiles al fin, como tenían a los samaritanos en ese momento. Es tiempo de vivir la verdad, de reconocer que va a costarnos un pequeño sacrificio, pero vivir bajo la gracia es vivir en obediencia. La misma gracia que nos salvó nos dice, si quieres las bendiciones, si las quieres abundantemente, vive y da de gracia lo que por gracia has recibido. Este es el tiempo donde tú reconoces donde has andado mal, levantas tu mano, le dices, Señor, esta es mi condición. He cometido muchos errores por eso. Si todos los que hemos creído que somos salvos por gracia entendiéramos que el perdón que nos ha dado Dios tenemos que dárselo a los demás, nadie que diga que sirva a Cristo iba a tener rencores. Si todos los que hemos recibido la fe para salvación también multiplicáramos esa fe en la oración para creer, nadie viviera insatisfecho porque todos viviéramos bajo la voluntad y sabiendo lo que hemos recibido de todo, nadie se confundiría diciendo que Dios le ha dado algo que no le ha dado
o que un mal que le ha venido vino de parte de Dios cuando no fue así. Cuando Job dijo esto, lo que les dijo fue a la mujer: óyeme bien, lo que me suceda mal y lo que me suceda bien, de todas maneras, yo voy a agradar a Dios. Muchas cosas pueden ser prueba, pero seamos sinceros, no todo es prueba. Muchas cosas nosotros no las buscamos. Ahora, simplemente dile al Señor: perdóname, restáurame, y pon en mí un corazón agradecido. David en el Salmo 51 decía: yo voy a anunciar a los mansos tu carrera. Yo voy a hacer eso ahora. Yo voy a anunciar a los pecadores tu camino. Solamente restáurame. Y esta es la hora en que le decimos: restáurame. Así que dile al Señor: perdóname, restáurame. Muchas veces te culpé, mi familia te culpó, mis amigos te culparon de cosas que tú nunca querrás para mí, porque sé que quieres lo mejor para mí. Y en esta hora te digo, si quieres recibir oración, el altar está abierto. Vamos a adorar un momento, pero haz tu oración. Hay oraciones que yo quisiera que los creyentes aprendiéramos a hacer. Simplemente es abrir nuestro corazón al Señor y decirle: mira, no es porque quise, viví en un error, lo he hecho mal, pero quiero agradarte. Quiero agradarte, no quiero cometer más errores. Y si los cometo, Padre, quiero reconocerlo y arrepentirme. Yo sé que tú lo conoces todo, pero quiero ser esa persona que te agrade todo el tiempo. Dele gloria al Altísimo. Ofrecerte a ti mi vida. Dele gracias a Dios.